Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Sí, el Señor es bueno y bueno, a todos nos pone siempre en diferentes lugares para servirle. Y es una bendición poder hoy haber hecho con el semillero de niños. ¿Cómo vieron a los niños? Estaban muy hermosos. Ellos requieren ensayar y han sacado tiempo, han sacrificado sus juegos, mucho su descanso, porque hacer lo que ellos hicieron hoy aquí, créame, iglesia, que no es fácil. Las mamás son testigos de todo lo que es que un adorador, sea de instrumento o desde el micrófono, son testigos de la dedicación que necesitamos. Por eso aprovecho para hacerle el llamado a la iglesia, que cuando veas un adorador, lo bendigas, lo saludes, le hagas ver si bendice tu vida. Si un adorador bendice tu vida de alguna manera, bendice tú también su vida. Un saludo los va a bendecir. A los muchachos que tocan guitarra, los de la batería, los del piano, eso fortalece también. Tampoco les sobe mucho la espalda porque eso es peligroso. Pero sí, es muy bueno empujar a los muchachos. Y más que son jóvenes, son adolescentes y como lo vimos ahorita, niños que están poniendo todo aquello para la gloria del Señor y para el servicio de nosotros que somos su iglesia. Amén. Aprovecho, ahorita una mamá me preguntaba por las clases. Las clases son los sábados a la 1 de la tarde. Esta publicidad no es paga. Los sábados son a la 1 de la tarde conmigo. Los niños nuevos, hay un semillero que está iniciando, porque ellos ya son de un semillero que viene de anterior. Estos se reúnen a las 2, estos niños que tocaron hoy, y hay otro semillero que se está levantando, que con el favor de Dios primeramente, con el esfuerzo de ellos, la ayuda de los padres y con lo que Dios nos permita hacer a través de ellos, en algún momento también van a estar acá. Nosotros en algún momento nos vamos, ¿cierto? Y dice el libro de Crónicas, iglesia, dice el libro de Crónicas en cuanto al servicio del tabernáculo, que entraba tanto el pequeño como el grande, tanto el alumno como el maestro, a servir al Señor. Porque de esa manera es que el Señor prepara los adoradores para mañana, para nuestros hijos también. Y qué bueno que sean nuestros hijos mismos los que lo puedan hacer. Amén. Bueno, preciosa iglesia, quiero compartirles un tema que ya muchos de ustedes saben, es una continuidad de un tema principal que se llama el templo, la presencia de Dios y la gran abominación del fin de los tiempos. Ya he tocado varios temas. ¿Cómo supo Osman que necesitaba acá? Gracias, Osman. Hace tiempo venimos hablando sobre esto, hemos tocado muchos aspectos sobre el pueblo judío, sobre el tabernáculo, algunos sobre el anticristo, es decir, todo lo que involucra ese título larguísimo, porque realmente la enseñanza es muy larga. Este sería el 6º domingo ya que comparto tema alineado a esto. Si usted en algún momento lo desea hacer, puede verlo en mi canal de YouTube, Anderson Posada. Ahí están los audios o en algunas ocasiones los videos con estos contenidos. En el primer mensaje nosotros, el primer tema se llamaba ¿en dónde está enfocada nuestra necesidad? Y comparábamos un poquito cómo el pueblo judío que no recibió a Jesús trata de suplir la necesidad espiritual de tener cerca a Dios bajo sus propios esfuerzos, argumentados en la ley del Pentateuco. Y veíamos desde la palabra del Señor en ese tema cómo a través de Hebreos se cumple todo el Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Y porque vemos que es de alguna manera vana la obra, el esfuerzo humano del hombre por acercarse a Dios, cuando ya fue Dios mismo el que se acercó al hombre. Ese es el contenido del primer mensaje. Otro de los domingos, el tema se llamó Necesitamos a Cristo. Era una defensa, fue un mensaje más evangelístico, donde demostrábamos a través de la palabra, estudiamos a través de la palabra, que realmente el hombre, sea rico, sea pobre, sea en salud, sea en enfermedad, sea en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier condición, en cualquier etapa de su vida, necesita a Cristo. Y
en el tercer domingo, avanzando en ese tema, llegábamos a la conclusión de que solo en Jesús hay salvación. Ese era el tema, el título de ese mensaje. Solo en Jesús hay salvación. Había una canción, se la recomiendo que la escuchen. La canción se llama Solo en Jesús hay salvación. Y es de un adorador que a mí personalmente me gusta mucho, se llama Steve Green. Él es un americano, pero él canta en español. Y esa canción, cuando la terminábamos de escuchar, yo le decía a la iglesia, ¿para qué predico ya? Porque él comienza contando todo lo que hace Jesús desde el trono, hasta que muere, pasando por donde muere, hasta que resucita, e incluso en la canción termina hablando de la venida del Señor. Es decir, esta canción te cuenta todo el evangelio de una forma tan sencilla que no hay excusa, iglesia. Y el evangelio es sencillo, el evangelio es digerible, es fácil, para que el hombre lo pueda entender. Jesús predicaba a través de parábolas, para que hasta los niños, iglesia, que a veces se distraen, se concentraran y entendieran la historia y el mensaje profundo. A veces yo hago fuerza con ellos, porque ellos se aprenden las canciones, se aprenden las pisadas, se aprenden las posiciones, pero están tocando y cantamos bien la introducción, la estrofa, el coro, cuando vamos para el puente. Se desconcentran rapidito. Y esa es una disciplina que con ellos hay que trabajar. Pero la palabra del Señor, en la forma en la que Cristo la enseñó, Él la enseñaba de una forma tan sencilla, que no hay hombre que haya escuchado del amor de Cristo y tenga excusa delante de su enseñanza, a través de diferentes personas que hayan predicado. El cuarto domingo se llamó Ciudadanos Obedientes, donde veíamos que a través de la gracia era necesario, la conclusión que llegábamos con la iglesia es que el creyente no debe hacer obras para salvarse, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, al menos para nosotros como iglesia. Pero estudiábamos que Cristo sí tuvo que hacer la obra, es decir, la salvación sí requirió una obra, que fue el hecho de morir, que es un verbo, que fue el hecho de que Jesús dijera consumado es, que viene del verbo consumar, que es una acción. Es decir, sí fue necesaria una obra, solo que en este caso la obra ya no nos corresponde a nosotros, porque la obra fue hecha por Cristo Jesús. Y lo conectábamos con el primer mensaje de que los judíos no tienen que hacer nada, solo recibir a Jesús. Y hoy acá en Colombia, acá en Medellín, las personas no tenemos que hacer nada, solamente recibir a Jesús. Pero llegamos a la conclusión en Ciudadanos Obedientes que nosotros no hacemos obras para ser salvos, porque ya la salvación está, pero que el hecho de haber recibido la salvación a través de Cristo Jesús debe traer de por sí obras buenas. Y eso lo leíamos en el libro de Efesios 2. Pablo dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero que dice, dos versículos después dice, pero somos salvos para que las obras de Dios sean manifiestas a través de nosotros, a través de su iglesia, a través de usted y de mí. Y bueno, iglesia, de esa manera entramos al tema de hoy. El tema para hoy va muy enfocado hacia la santidad. Te invito para que tomes la palabra del Señor, abras el libro de Romanos 6, vamos a leer solo un versículo, pero lo dejas ahí. Este va a ser nuestro texto principal. Yo relacionaré algunos versículos, pero no es necesario que vayamos allá. Vamos a permanecer en Romanos 6. Romanos 6, versículo 14, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven
en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuántos son libres, iglesia, acá? ¿Cuántos son verdaderamente libres? Jesús, la palabra del Señor dice que será verdaderamente libre. Y el mundo, iglesia, ya usted lo sabe, ha confundido la libertad con el libertinaje. Y eso no es lo peligroso, porque sabemos que el mundo, según la palabra del Señor, es tinieblas. Y la palabra del Señor dice que nosotros no vamos a salir de acá, que tú no recibes a Cristo y de una vez te vas con Él, sino que debes permanecer acá, pero que el Señor nos va a guardar. Pero que es necesario también que permanezcamos siendo lumbrera, siendo testimonio, siendo luz, porque Cristo está en nosotros. Entonces, ¿por qué, iglesia? Porque el mundo necesita entender que la libertad no es libertinaje, porque el libertinaje es otra forma de esclavitud. El libertinaje es esclavitud a aquello en lo cual tú has decidido no tener en cuenta a Dios y sobrepasarte según tu propio beneplácito, según tú, para tu propia conveniencia. Porque cuando no vemos el pecado que como una situación, una acción, una forma de vida en la cual hay consecuencias, no importa lo que hagas, no te importa qué haces con tu vida, no das valor a lo espiritual, mucho menos cuando en un mundo tan material, tan bombardeado a lo superficial, más a través de toda esta virtualidad y de todo lo que hoy en día vemos. Todo esto, iglesia, hace que el hombre que no quiere tener en cuenta a Dios en su vida se sienta respaldado, primeramente por su propia concupiscencia, segunda instancia por lo que ve, por el ejemplo de lo que ve, y peor aún por lo que ven las autoridades, que si dicen que tal cosa está bien, estando mal delante de los ojos de Dios, pues si la autoridad lo dice y si la autoridad lo hace, pues entonces yo también estoy respaldado para hacerlo. Y subiéndolo a un nivel peor, diría yo, muchas veces las personas ven en la iglesia a veces malos ejemplos de pecado, cuando la iglesia deberíamos ser luz, porque estamos en libertad, porque recibimos la gracia de Dios, y esa gracia, no para que yo sea salvo debo hacer una obra, pero sí mi obra y mi forma de vida debe ser consecuencia del amor de Dios que me alcanzó, y de que Cristo murió por mí, yo le recibí, y de que Cristo puso su Espíritu Santo en mí, y su Espíritu Santo está en mí con su fruto. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, esta mañana. Dios, te bendecimos, honramos, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Tú has estado en medio de nosotros con alabanza. Y rogamos, Señor, que puedas hablarnos, puedas desafiarnos, puedas, Señor, limpiarnos a través de tu palabra. Puedas, Señor, exhortarnos también. Puedas darnos consuelo, Dios. Puedas darnos esperanza a través de este mensaje. Y, Señor, que podamos nosotros recibir tu sabiduría para entender en la posición en la que tú nos has puesto por amor. Para entender que hay un proceso de santificación y que tú, Señor, vas a glorificar a tu iglesia. Es nuestra oración en esta hora de la mañana para gloria de tu nombre. Y la iglesia, si está de acuerdo conmigo en esa oración, dice amén. El tema se llama Santos en posición, Santos en proceso y Santos para glorificación. Muy largo el título. Ahí me disculpa. Santos en posición, santos en proceso y santos en glorificación.
Lo que el Señor ponía en mi corazón, iglesia, para este mensaje, es que la iglesia, como iglesia, encontremos un equilibrio responsable, un equilibrio justo, en entender que Jesucristo efectivamente cubre todos nuestros pecados. Jesucristo, iglesia, en la cruz del Calvario, hace 2000 años, pagó por tus pasados pecados. Pagó por tus pecados presentes y pagó por tus futuros pecados. Pero como dice Pablo, entonces, ¿esto nos dará la libertad de seguir pecando? Pablo dice, de ninguna manera. La iglesia está llamada a ser santa. La iglesia está llamada a estar apartada. La palabra santidad, su traducción es apartarse. Y dice la palabra del Señor, nosotros somos como peregrinos y extranjeros. Y en la sociedad iglesia hay mucha depravación, decadencia, sinvergüenzura, pecado. Y sabemos que usted y yo todavía, pellizquese. Yo imagino que todavía siente si se pellizca, ¿cierto? Pero si se pellizca, pasito se está alcahueteando, ¿cierto? Tenemos carne y hay luchas. Hay concupiscencia en nosotros. Sin embargo, como aquella historia del lobo, no sé si usted alguna vez la escuchó, que hay dos lobos fuertes en medio de nosotros, pero que ¿cuál lobo es el que va a ganar? ¿El del mal o el del bien? Y esa historia oriental lo que enseña es que va a ganar el lobo al que usted mejor alimente. La palabra de Dios nos dice que a la verdad el Espíritu quiere, pero que la carne no quiere. Y no solo no quiere, sino que se rancha en no querer y en no dejar. Y más cuando estos ojos que también son de carne, ven que en la sociedad lo más común es hacer todo lo contrario a lo que Dios establece en su palabra. Y nótese que uso la palabra común y no la palabra normal. Porque hay cosas que vemos en la sociedad que se han hecho comunes, pero nunca van a ser normales. Nunca van a tener esa etiqueta de que es algo normal. Para mí es normal que en el hogar haya un padre, haya una madre. Biológicamente, la naturaleza, si no quieres tener en cuenta a Dios, si no quieres que te hable con la Biblia, la biología me enseña que el hombre y la mujer son los que continúan una herencia. Lo usé en mi último mensaje y lo voy a usar acá. Un señor, yo no sé quién era, lo vi ahí, me salió ahí de repente, pero me gustó lo que dijo y lo respaldo. Él decía que aunque las leyes humanas digan que a los burros les pueden salir alas, a los burros no le van a salir alas. Qué belleza de ejemplo. Él decía que aunque reafirmen esa ley y digan que los burros pueden volar, los burros no pueden volar. Y yo sé que usted me entendió. Usted me entendió. Porque el hombre cuando quiere respaldar su pecado se hace el desentendido aunque haya entendido. ¿Usted no les ha pasado con los niños? Con sus hijos. Yo soy papá de dos preciosas niñas. Pero hay veces que yo les oriento, ellas vienen y me preguntan, papá, ¿puedo hacer tal cosa? Yo te digo, no. Y yo considero que soy un papá bien. Un papá que sí, soy transigible, soy negociable. Pero a veces le digo que no, pero ellas vuelven y me dicen como que no entendieron. Pero yo sé que ellas me entendieron, pero ellas se hicieron las desentendidas. Eso pasa. Y no pasa solo en los adolescentes, le pasa a usted. Me pasa a mí. Le pasa a usted que tiene 60, a usted que tiene 40, a mí que tengo 18. 18 años en el Evangelio, mis hermanos. Un poco más realmente.
Pero Cristo pagó por todos esos pecados, pero eso no es libertad para que tú y yo saquemos los pies fuera del camino y demos primeramente mal ejemplo. Es necesario que entendamos, iglesia, que la salvación, como les decía ahorita, sí ameritó una obra. Por eso fue que Cristo, dice la palabra de Dios, dejó su trono, dejó del verbo dejar, descendió de los cielos, descendió del verbo descender, caminó por la tierra del verbo caminar, predicando del verbo predicar, sanando del verbo sanar, perdonando pecados del verbo perdonar. Es necesario que se subiera a la cruz del verbo subir, fue necesario que fuera vituperado del verbo vituperar, que muriera del verbo morir. ¿Te das cuenta, iglesia, que sí hubo una obra? No fue gratis. La justicia de Dios tendría que cumplirse antes de la gracia. Para que hubiera gracia, tuvo que haber justicia. Justicia que fue recibida por Cristo Jesús en su carne como hombre. Porque Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dejando su trono descendió. Habitó en medio de nosotros. Cayó cuando tuvo que callar. Y Él murió, iglesia, y Él murió, pero también resucitó, que es un verbo, resucitar. ¡Qué bendición! Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra satisfacción. Entonces, iglesia, nuestra vida debe ser consecuente a esa salvación que fue proveída por el justo, por el santo. Es lo menos que tú y yo podemos hacer, no para salvarnos, sino para que Él reine en nosotros. Porque ahora pasamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo, lo dice Pablo. Pablo lo dice. Y un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo quiere. La palabra del Señor nos llama a ser santos porque Dios es santo. Cristo ha hecho la obra, iglesia, por nosotros. Él realizó esa obra redentora en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado, por nuestra transgresión, por nuestra culpa. Jesús hizo la obra. ¿Sabes, iglesia? ¿Cuántos aquí tienen carro? Levante su mano. Bueno, ya sepa pedirles que me arrimen a la casa. Los que tienen carro saben que uno de los hábitos necesarios es estarlo lavando con cierta frecuencia, ¿cierto? Entonces es como darle el baño a un carro, porque se ensucia, eso es natural. Entonces usted lo lleva a un lavadero de carros, lo lleva a un lavadero y allí usted paga para que le laven el carro. Otras personas en su caso prefieren conseguir el jabón, prefieren conseguir el esparadrapo, el trapito, ¿cómo se llama el trapo rojo? El dulce abrigo, gracias. El dulce abrigo, la manguera, para ellos mismos lavarlo en la casa, ¿cierto? Y esas soluciones son naturales porque se necesita limpiar el carro. Pero no quiere decir esto, iglesia. No quiere decir esto que como usted tiene manguera, que como usted tiene jabón, que como usted tiene agua, o no quiere decir esto que como usted tiene con qué pagar para que le laven el carro, usted lo va a ir a ensuciar a voluntad, a propósito, o sí. Usted dice, ve un charco, lo va a meter, ¿cierto? Usted evita el charco, usted cuida su carro. ¿Cuánto más este templo? ¿Cuánto más el templo del Señor? Que ya está limpio, iglesia. Si cuidamos un aparato hecho por la mano del hombre, ¿cuánto no más vamos a cuidar el templo del Señor? Empieza a revelarse el mensaje de lo que el Señor nos quiere hablar, iglesia, hoy. A veces le damos más importancia al carro
a la moto, a la casa, que es muy importante. Pero el templo del Señor, donde habita su Espíritu Santo, a veces está empolvado. Y hasta Satanás escribe ahí en las ventanas, ahí, deja su marca. ¿Usted ha visto cuando el carro está tan empolvado que le escriben lávelo? Satanás te escribe, no me laves, quédate así, me sirves así. Él no te va a arrebatar la salvación. Vamos a ver ahorita que la salvación no se pierde. La salvación se rechaza. La salvación siempre está para ti hasta el día que mueras, porque está declarado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La salvación está disponible para tu vida mientras tengas la capacidad de decidirte por Cristo. Entonces, iglesia, continuando con la figura, el ejemplo del carro, yo no me llevo el carro de manera indiscriminada a ensuciarlo porque tengo manguera y agua en la casa, ¿cierto que no? Yo cuido mi carro. Nosotros como creyentes sabemos, iglesia, que estamos en un ambiente que nos rodea, donde hay polvo, hay polución, donde hay contaminantes para este templo. Es una realidad. Es una realidad, pero tu mentalidad no debe ser la mentalidad de aquellos que no quieren aceptar a Jesús o que están en tinieblas. Tus ojos ahora están alumbrados por la luz de Cristo. Y al estar alumbrados por la luz de Cristo, tienes que ver al mundo, tienes que verte a ti mismo y tienes que ver a Dios como Dios ve el mundo, como Dios te ve y como Dios sabe quién es Él. Él es el yo soy, al que usted y yo le servimos, para quien fuimos redimidos. Y eso nos lleva a caminar en consecuencia de una manera. ¿Sabes, iglesia? Pero el carro no solo se ensucia con lo que hay afuera. El carro en sí mismo tiene un sistema de trabajo que es contaminante. Se han hecho muchos procesos para que contamine menos. Y la figura de eso, de ese carro que él internamente trae su contaminación, es nuestra propia concupiscencia. En nosotros hay concupiscencia. Es decir, hay hombres que se han ido a meter a un monte porque les aterra lo que está sucediendo en la sociedad. Pero si van para allá, para ese monte, porque aman mucho al Señor, ¿será que no se va la concupiscencia con Él? ¿Será que no le llegan pensamientos, malos pensamientos? ¿Será que mengua o se elimina realmente la tentación? Efectivamente no. Quizás se reduzca, pero en nosotros hay una tendencia al mal. Es por eso que nosotros constantemente tenemos que ir a la fuente. Constantemente tenemos que ir al Señor. Constantemente tenemos que entrar en su presencia. Yo no sé cuál es tu lucha, iglesia. No sé con qué peleas. No sé tu carne, cuál es el conflicto con tu espíritu. No siempre para todos es lo mismo. Pero siempre la respuesta es la presencia del Señor. La búsqueda del Espíritu Santo de Dios. El hecho de que estemos acá es un buen indicio. Y aunque acá somos imperfectos todos, estamos buscando a Dios y eso ya es un buen paso. Si combatir nuestra concupiscencia y nuestros deseos carnales en pecado no fuera tan importante, iglesia, si eso no fuera tan importante, la Biblia, que es la palabra de Dios, no nos daría tanto material al respecto. Porque yo entiendo la totalidad de la obra de Cristo, la entiendo, y entiendo la gracia, la entiendo. Pero no desmerita eso nuestro caminar, nuestra forma de andar, no lo desmerita. ¿Usted ha escuchado de salvos solo salvos? ¿Cómo es? Salvos solo salvos. Salvos siempre, salvos. O sea, usted puede hacer y deshacer y siempre vas a ser salvo. Cuando tú eres salvo, tu forma de caminar debe cambiar. Cuando tú te
adhieres militarmente a un grupo militar, ahora tu forma de pararte, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de caminar debe ser alineada a ese ejército que representas. ¿O no? Cuando tú entras a una empresa, si usan uniforme o así no lo usen, hay un código interno que se debe respetar. ¿Tú no lo respetas? Sí, porque quieres estar allí. Porque si yo pertenezco a una empresa y la empresa queda en Niquía, ¿para dónde queda Niquía? Ubíquenme. ¿Para dónde? ¿Para el norte? ¿Y dónde está el norte? Para allá. La empresa queda en Niquía, pero yo voy a hacer un servicio en Bello y voy con el uniforme. La empresa está lejos, pero la gente me está viendo a mí. La gente no va a decir, supongamos, EPM, voy con el uniforme EPM. Anderson, van a decir, esos de EPM. Entonces, si tú vas a ser santo cuando estás acá, excelente. Pero si estás por allá en Niquía o en Itagüí, también vas a ser santo. También vas a caminar bien. También vas a dar ejemplo. También vas a dar testimonio. Yo camino iglesia por muchas partes porque mi trabajo así lo requiere. Voy y doy clases en Copacabana, en Itagüí, en La Estrella. Me riego mucho. Y la otra vez me encontré con un hermano y no lo hago para acusarlo. Pero yo sé que muchas veces muchos funcionan así. Estaba mal parado, desafortunadamente. No lo abordé. Sin embargo, después lo llamé. Le dije, ¿usted es un pecador? No hice eso. Lo llamé y hablé con él. Mi hermano, Porque él pensó que como estaba lejos del lugar donde se congrega, del lugar donde trabaja, lejos del lugar donde está con su familia, pensó que a Dios tampoco le alcanzaba la vista para mirar hasta allá. Y es tan de malas que lo vio un hermano. Yo que a veces veo hasta lo que no me importa. Pero hablé con el Señor, con este hombre, lo reconvine, lo exhorté en amor. Y bueno, el hombre hizo un compromiso con el Señor, no conmigo, con el Señor. Y espero que esté así. La otra vez me llamó un pastor de un departamento, lo conocí en una cuestión de eso, donde a veces hacen cuestiones de liderazgo. Me dijo, hermano, estoy sirviendo en la iglesia. Estoy predicando en la iglesia, pero caí con una hermana y no quiero hablarlo porque siento que debo hablarlo. No quiero hablarlo con mis líderes porque me van a sentar y haré mucho daño a la iglesia. Yo le dije, debiste haber pensado en eso antes de hacer lo que hiciste. ¿Ya para qué piensa? Duro, sí, pero es que esa es la realidad. Ay, qué pesar, venga, no. Sin embargo, hablar con firmeza no es hablar con odio. Sin embargo, mostrarle la verdad a este hombre de Dios no es, nótese que digo hombre de Dios, porque es un hombre de Dios. Sin embargo, hablarle con firmeza, hablarle con verdad, no es odio. Pero lo bajé de esa nube donde él iba a ser la víctima. Lo llevé al punto donde él tiene que reconocer, porque todos acá, los que llegamos a los pies de Cristo, tuvimos que reconocer que necesitábamos de él. Es el primer paso, no hay otra manera. Cuando ese hombre, no que yo lo haya humillado, pero el espíritu que lo reargulló se sintió de esa manera, contristado ya, lloró, pidió perdón, aunque él dijo, ya había pedido perdón, pero no había sido un verdadero perdón. Porque todavía le escribía a ella, todavía se veía con ella. Es decir, ese pecado había continuado. Pero después de esa, desafortunadamente, verdad cruda que se le presentó, donde no se le mitigó la situación, él tomó un verdadero arrepentimiento y dijo, no vuelvo a escribirle a ella. Y por ahí estamos hablando con él. Sin embargo, sí lo exhorté y le dije que no debería estar sirviendo. Porque más que sus pastores o sus líderes, la mirada de Dios está sobre él. Sin embargo, yo creo en la restitución, en la restauración. Creo en la restauración.
Ahora sí, entremos en materia. Esa era la introducción. Vamos a leer desde el versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Si Pablo lo dice es porque es posible, iglesia. Si Pablo lo exhorta es porque está la posibilidad. Pablo no está poniendo cargas que son difíciles de llevar. Porque es que no es con fuerza, dice la canción, no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu, iglesia. Y dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ustedes son servidores de Cristo, iglesia. En cambio, entréguense, ojo a esto que es donde fallamos muchas veces, completamente. Entréguense completamente a Dios, porque antes ustedes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Mire que es para Él, iglesia. Cuando lo haces para ti, lo haces periódicamente, condicionalmente, si te están viendo o no. Pero cuando lo haces para Dios, todo el asunto cambia. Te guardas cuando duermes, te guardas cuando despiertas, te guardas cuando trabajas, te guardas cuando estás de ocio, te guardas para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Recuerdan que con ese versículo comenzamos. Ahora bien, ¿significa que podemos seguir pecando entonces porque la gracia de Dios ya nos ha liberado de la ley? Pregunta de Pablo. Y Pablo responde, claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo aquello que decide obedecer? El pastor lo ha enseñado acá, yo lo he enseñado acá, el pastor Uber lo ha enseñado acá. Yo creo que todos lo hemos enseñado acá. Tú no puedes recibir la salvación de Dios, pero no me interesa que seas mi amo, no me interesa que seas mi rey, no me interesa que seas mi Señor. Quiero seguir haciendo lo que me da la gana, lo que quiero hacer. Y sabemos que a Cristo se le recibe en su integridad y en su integralidad. Es decir, si recibes a Cristo como Salvador, también le debes recibir como Señor. Viene el paquete completo, iglesia. Uno puede ser esclavo del pecado, ojo a esto, lo cual lleva a muerte, acción, consecuencia. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Me gusta el orden de este texto. Acá la palabra de Dios no dice, lleven una vida recta para que obedezcan a Dios. La vida recta se obtiene obedeciendo a Dios. Hay gente que dice, no, es que yo voy a la iglesia cuando empiece a caminar bien. Usted está engañado, usted está engañada. Venga a la iglesia que acá el Señor le empieza a instruir por dónde debe caminar. Es el orden natural. Separado de mí nada podemos hacer, dice el Señor. Entonces, iglesia, para llegar a una vida recta por mis propias fuerzas, eso se llama moralidad, que no está mal, pero es insuficiente. Pero cuando yo obedezco de todo corazón a Dios y la enseñanza de su palabra, es que realmente puedo llevar una vida recta, porque la palabra de Dios es la que me limpia, me vivifica, me restaura, me transforma, me muestra la gloria de Dios para yo ser transformado conforme a la gloria de Cristo. Entonces Pablo dice, yo uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a ustedes a entender todo esto, porque la naturaleza humana es débil. ¿Alguien acá de Marte o de Júpiter? ¿Cierto? Ninguno, solo yo. Todos tenemos naturaleza humana, iglesia. El problema no es que seamos tentados, el problema es que cedamos a la tentación. Porque cuando cedes a la tentación, cuando cedo a la tentación, es cuando entro en pecado, que es el que nos aparta de Jesús.
En el pasado, iglesia, ustedes y yo nos dejamos esclavizar por la impureza, por el desenfreno, lo cual nos hundía cada vez más en el pecado, lo dice Pablo. Pero Pablo continúa diciendo ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Para llegar a ser santos. Somos santos, como lo dice el título, pero también estamos en un proceso de santificación. Eso después lo estudiamos con más profundidad. Creo que hoy ya no nos da tiempo de hacerlo. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Por eso es que el mundo, iglesia, prefiere no tener en cuenta a Dios. No porque no ame a Chuchito, ellos sí aman a Chuchito, como le dice. Ellos aman a Chuchito. El problema es que ellos quieren estar libres de la obligación de hacer lo correcto. He tenido debates con personas que profesan ser ateos, gracias a Dios, según ellos. He tenido debates con personas de ideología de género, esto a través de fundaciones o institutos, o a veces incluso debates sin ningún tipo de protocolo que surgen en una conversación entre amigos. Y las personas, iglesia, cuando uno empieza a conversar con ellos, es lo que usted y yo vemos siempre en las redes, incluso a través de las leyes. Ellos tratan de justificar lo injustificable, no porque estén convencidos de eso, sino porque es más fácil para ellos y está más alineado a su forma de vida. Para una persona que defiende la ideología de género, se les hace natural, aunque ellos saben que no, que un hombre esté con un hombre, o que una mujer esté con una mujer. Para una persona feminazi ultra izquierda, para ellos es natural que una mamá mate a su hijo en el vientre. Y aunque su convicción interna no los convence del todo, ellos lo asumen. Por eso es que lo defienden a capa y espada. Y si eso implica sacar a Dios de la ecuación, lo sacan. El problema es que Dios es Dios de la biología también. Y la biología, por más que usted quiera hacerlo, no la puede excluir. Por ahí había, con estos que defienden el aborto, había una mujer de España ufanándose, diciendo, cuando mi hija, ahí en la asamblea, en el Parlamento español, ufanándose, exaltándose a sí misma, diciendo, cuando mi hija tenga 20 años se va a sentir orgullosa de su madre, porque logré abolir que se dejen de matar los toros en las plazas, en lo cual tampoco estoy de acuerdo que se haga con esos animalitos de esa manera que lo hacen. Maltratar un animal, burlarse de un animal, a mi concepto personal no estoy de acuerdo. Sin embargo, ya se está ufanando de eso y está bien. Pero la historia no es esta. Lo que tiene que ver con este mensaje en ese video es que cuando ella termina su intervención, un minuto después, uno de sus contrarios, un defensor de la vida, un señor ya mayor, más conservador, le dice, qué bueno que tu hija se va a sentir orgullosa en 20 años porque lograste abolir esto de las faenas taurinas. Pero, ¿qué va a pensar esa misma muchacha de 20 años, tu hija, cuando también se dé cuenta que tú eres la que estás defendiendo el asesinato de niños en el vientre de sus madres? No hay lógica, iglesia. No hay lógica. Acomodan lo bueno a su propia maldad, a sus propios intereses. Es decir, qué feo es matar un toro, y es verdad, pero matar un bebé en el vientre de su madre, no hay concordancia. Es el problema de la moralidad, de ver el mundo no con los ojos de Dios y de su palabra, sino con los ojos de mi autopercepción, de mi subjetividad. Moralidad para que no maten al torito, pero eso es un niño, no ha nacido, todavía no es un ser humano. ¿Qué
qué barbaridades las que el hombre se deja meter de Satanás en la cabeza para tenerlos en tinieblas, en oscuridad, que no llevan más que al pecado. El pecado es errar, iglesia. El pecado es errar al blanco, es fallar, es no dar en el blanco. Y mis ojos cerrados tienen un propósito. Las tinieblas, la oscuridad, garantizan que sí o sí, si yo empiezo a caminar de aquí para allá, espero que esté caminando en la dirección correcta y no me vaya a caer. Creo que ustedes están pastelados, ¿cierto? En oscuridad, en tinieblas, yo no veo. Es muy posible que me estrelle. Acá porque ya conozco esto acá de hace 3 años, más o menos me ubico. Pero Satanás no te obliga a pecar. Satanás quiere que estés en tinieblas, en desconocimiento de Dios, en oscuridad, en ausencia de la presencia del Espíritu Santo, porque aunque Él no te puede obligar a pecar, Él sabe que si estás en oscuridad, en tinieblas, es más posible que te choques con la silla o te desbarates con el piano. Es decir, hierras al blanco, fallas. Y luego viene Satanás con la culpa para no dejarte levantar. Es decir, Satanás te echa zancadilla. Tú verás si te tropiezas. Si vas en tiniebla, lo más seguro es que te vas a tropezar. Y luego Satanás te pondrá su pie encima si tú no tienes a Cristo. La sociedad, iglesia, los Juegos Olímpicos, ya prediqué sobre eso. Qué tristeza lo que sucedía, yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver ese deporte con eso que están mostrando ahí esta gente? Hubo cosas muy bonitas, pero hubo cosas aberrantes. Eso está en el mensaje anterior que se llama Ciudadanos Obedientes. Entonces, iglesia, acá Pablo está diciendo, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Es decir, había una esclavitud, pero también había una libertad. Pero dice, ¿cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. El pecado avergüenza. Si tú temes a Dios, si tú amas a Dios, debes avergonzarte de hacer lo malo. Estamos llamados a hacer obras de luz. Lo triste, como les decía ahorita, es que se ha hecho común el pecado. Y Jesús decía que los que van a hacer lo malo buscan la oscuridad para hacer lo malo. Pero ahora nuestra sociedad en decadencia, ahora está en una situación donde ya ni siquiera por moralidad, la moralidad se ajusta cuando es conveniente, como en el caso de esta señora política de España que les mencionaba, que para unas cosas era bueno matar, pero para otras no era bueno matar. Parcialidad. Sin embargo, con Dios las cosas son o son. Las cosas con Dios son o son. Entonces Pablo dice, eso traía vergüenza y traía condenación eterna en el versículo 21. Traía condenación eterna. Pero ahora, es decir, Pablo está hablando de nuestro pasado y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Estas cosas de las que está hablando Pablo, viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no meta su carro al charco. No meta su carro al charco. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Se da de cuenta que el verbo hacer está ahí. No sé en su versión cómo esté. Ahora ustedes hacen las cosas que llevan a la santidad. Es consecuencia de haber recibido al Salvador, el cual es santo. Y el cual nos dejó su Espíritu. ¿Qué? ¿Al Espíritu qué? Al Espíritu Santo, iglesia. Él está con nosotros. Tú y yo somos su templo. Me encanta ver a Claudia y a Lorena el esmero que ponen para limpiar acá. Parecen hormiguitas. Y otros hermanos que también a veces los veo en eso, limpiando. Y eso es todos los días. A veces estamos acá, Lorena está acá nosotros ensayando, Lorena acá con las flores limpiando. Ya sé. Y Claudia resulta por allá y otros hermanos se van sumando. ¿Cuánto más no vamos a ser diligentes con este templo? ¿Sabes, iglesia?
¿Sabe por qué debemos hacer cosas que llevan a la santidad? Porque dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por medio de tus obras, iglesia? Por medio de Cristo Jesús. Entonces recordemos, iglesia, y ya con esto terminamos, quedé en la mitad de la introducción, pero bueno, ya con esto lo que quiero que terminemos, iglesia, es entendiendo que la obra fue hecha por Cristo, nosotros recibimos a Cristo, pero consecuentemente tiene que haber un vivir en nosotros. Tiene que estar el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo de Dios? Amor, paz, templanza. ¿Sabes, iglesia? El fruto del Espíritu Santo es integral. Yo no puedo ser amoroso pero ser impaciente, porque el amor me lleva a ser paciente. Yo no puedo ser paciente, tener la paciencia del Espíritu Santo, pero no ser bondadoso, porque el fruto del Espíritu Santo uno solo es, y ese carácter, a ese carácter estamos llamados los cristianos. Cristianos son seguidores de Cristo. El mundo es muy fácil seguirlo, iglesia, pero no es conveniente seguirlo. Guardémonos para el Señor, iglesia. El Señor no viene por una esposa con el vestido arrugado, manchado. Otra vez me tocó predicar por cosas que la gente sabe, los que sirven conmigo saben, yo a veces me mantengo tan carrereado que salgo con la camisa por acá afuera, no se puede solucionar. Después mi esposa me regaña, hijas me regañan, papá, ¿tienes esa camisa? No sé qué, papá, la correa está suelta, pero es por el corre. Sin embargo, no me doy de cuenta, pero una vez tocó predicar lejos de mi casa, con un pantalón así clarito, y el pantalón quería desayuno también. Y en 5 minutos tenía que empezar a predicar. ¿Qué hice? Salí a predicar. Pero pasé súper incómodo, iglesia. Que esa incomodidad no te agarre cuando Cristo venga. Que tus vestiduras estén limpias, santas, puras en Él. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra la que nos limpia, Señor. Es tu palabra la que refleja el estado de nuestra necesidad delante de ti, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres santo y por lo cual nosotros estamos llamados a ser santo. Tu palabra dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Para ti es importante que este templo esté bien, por eso la sangre de Cristo se derramó, para hacer toda la obra, todo el cumplimiento de lo que era la ley. Sin embargo, no aboliste la ley, sino que el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de tus ordenanzas, de tus estatutos, Señor, es consecuencia de que somos tuyos, de que tú estás en nosotros y de que hemos decidido guardarnos para ti, apartarnos para ti, que no es más que la santidad. No por nosotros, Señor, sino por ti. Sin embargo, Señor, somos conscientes que no queremos contristar a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Sin ti no somos capaces, pero contigo todo lo podemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los dejo con la pastora. Aló. Padre, bendecimos, Señor, a todo tu pueblo, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú derramando bendiciones sobre cada generación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que cada generación sea bendecida en todo, Señor. Señor, que así como prosperas tu alma, prospere, Señor, cada una de sus generaciones, Señor, en todo, tanto espiritual como materialmente, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos.